Buen día, después de tanto tiempo, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? A ver, tenemos problemitas en la conexión con el senador Rubén Gutiérrez. Senador, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Ahí está, lo vemos al senador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Un gran saludo cordial a la Ración Radio y a todo el equipo de trabajo. ¿Cómo está, tocayo? Hace tiempito que ya no hablábamos, pero valga la oportunidad para volver al tema de siempre. Decía yo en el comentario que el año pasado hablábamos de la posibilidad de elecciones judiciales. Mira pues cómo se han fundido todas las posibilidades, más porque aparentemente hay una mano negra, como diría la senadora Silvia Salame, que de manera sucesiva ha estado postergando el proceso. Y ahora no es la excepción, a raíz del recurso presentado por la abogada Margarita Medrano, quien dijo que fue inhabilitada irregularmente y por eso es que acudió a una sala constitucional que de paso frenó el proceso de calificación de méritos en la fase de examen oral a los 404 son, ¿no? 405 postulantes habíamos informado porque un nombre se ha reducido. ¿Es así, senador? Sí, Rubén. El proceso de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba avanzando a paso firme. Digo porque estaba avanzando hasta consolidar varias etapas, desde la emisión de la ley, la convocatoria que se aprobó por unanimidad, la recepción de postulantes que participan en esta convocatoria, los procesos de revisión, además de los procesos de impugnación, donde hubo doble instancia. Nosotros habíamos creído de que la impugnación para reclamar, objetar a algunos de los postulantes, tanto habilitados como inhabilitados, podía tener una doble instancia de reclamo, es decir, la impugnación y el recurso de revisión, pero para ya luego consolidar la nómina de los postulantes, que son 404, que pasaron a la etapa más importante, ya casi final, como es la etapa oral, donde se va a tomar contacto con cada uno de las y los postulantes para ver los mejores perfiles y de esa manera avanzar hacia la consolidación del proceso de preselección. Imagínense, Rubén, hoy es 26 de abril, de acuerdo al cronograma de actividades, ya se debería concluir el trabajo de las dos comisiones mixtas, tanto de Constitución como de Justicia Plural. Lamentablemente son factores ajenos que no necesariamente se atribuyen al trabajo de la Asamblea Legislativa, al trabajo de las dos comisiones propiamente que están llevando adelante este proceso de preselección. Cuando postulantes reclaman, acuden a las salas constitucionales, acuden ante la justicia constitucional para hacer valer, entre comillas, su derecho de postulación, que por cierto nosotros entendemos no es una persona quien ha calificado, es una entidad colegiada, es un cuerpo de legisladores que hacen a las dos comisiones mixtas de la Asamblea. Entonces nos informaba también de que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el colega senador Miguel Rejas, de que hay varios amparos constitucionales que se ha planteado. A ver, sí, se corta. Ahora sí, senador. Esto podría entenderse, en primer lugar, de buena fe y también de mala fe. Seguramente nos dará la razón las siguientes horas. Ojalá que... Sí, otra llamada más le entró al celular del senador. Ahora sí, senador. Sí, mil disculpas. Entonces, como les decía, ojalá que hoy día pueda dilucidarse. Nos han informado de que se tiene que resolver estos amparos constitucionales y, en definitiva, de una vez, a partir de eso, continuar, reanudar las labores de las dos comisiones mixtas para que podamos llevar adelante este proceso de examen oral, las entrevistas, todo ya está listo. El banco de preguntas, absolutamente todo ya está listo. Lo único que falta es aplicar a los postulantes y de esa manera, con cuyos resultados ya se puede ya ingresar a la fase de preselección a través del informe que va a remitir la comisión, las dos comisiones y el plenario, y de esa manera nosotros cumplir nuestro trabajo como Asamblea Legislativa Plurinacional. Así que estamos en esa circunstancia. Y yo estoy convencido de que este proceso tiene que concluir en su fase de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sé que tenemos varias dificultades, pero esto lo que nos está pasando son factores, reitero, que vienen de afuera, no es de la misma
comisión o de las mismas comisiones o de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos toda la predisposición, ahí están los instrumentos normativos, la convocatoria, está la logística. Es más, Rubén, nosotros hemos aprobado un presupuesto adicional en la Cámara de Senadores para que pueda efectivizarse de manera que permita lograr los objetivos a la Comisión Mixta de Constitución, porque también se requiere de asesores, de equipos, ambientes, y claro está las facilidades que se debe otorgarles a los miembros de la Comisión de Constitución, así como también a los otros miembros que son adscritos y también a la ciudadanía que está participando con las veedurías. Así que si hemos garantizado el presupuesto, las herramientas, los instrumentos normativos, lo único que nos falta es concluir en estas últimas etapas que nos queda, Rubén. Ahora la pregunta es, ¿alcanzará el tiempo? Hoy se cumplen 71 días de los 80 días dispuestos en la 1549 para el trabajo de la Asamblea Legislativa, por un lado. Por otro, ¿acaso no hay mecanismo que frene esta injerencia judicial en otro órgano como es el legislativo? Sí, hay dos preguntas que hay que responder, Rubén, que tú planteas. El primero, bueno, sí, necesariamente se va a tener que reponer los días perdidos, los días que han sido suspendidos para este proceso de preselección en su fase de examen oral. Hay que reponer los días, eso significa ampliar, y claro está, hace un par de días se intentó ya trabajar un proyecto de ley que presentó el colega Flores. Bueno, nosotros estamos convencidos de que estos días hay que reponerlo, desde luego. Hay que ampliar estos plazos para que se pueda cumplir con el cronograma. Dos, efectivamente hay que establecer algún otro mecanismo. Sin embargo, yo creo que la mejor forma para garantizar el trabajo de las dos comisiones es también cumplir la Constitución. Ahí está la ley 1549, está la convocatoria. Si bien es una convocatoria absolutamente garantista para todos los y las postulantes, en la etapa de la evaluación de méritos u otras etapas no necesariamente tiene pues recursos de impugnación. Eso es lo que está dificultando, habría que ver esos temas, pero bueno, seguramente se tomará una decisión conjunta a partir del criterio formal y oficial que pueda emitir las dos comisiones mixtas de Constitución. En la vía operativa, reitero, nosotros siempre vamos a tomar en cuenta el criterio de las dos comisiones mixtas de Constitución, quienes están llevando adelante este proceso de preselección. Ahora, si bien, digamos, el senador Luis Adolfo Flores ha presentado en previsión a la falta de tiempo este proyecto de modificación de la ley 1549, no hubo acuerdo. ¿Será posible conseguir 2/3 que también se necesitarán para esto? Porque también las tensiones se han incrementado en el seno del movimiento al socialismo y con la oposición hay riesgo de que también no haya acuerdo, senador. Yo creo que para viabilizar este proceso de preselección a cargo de la Asamblea es importante volver a los momentos que ha definido la hoja de ruta como Asamblea Legislativa, la Comisión Multipartidaria. Estoy hablando de los dos acuerdos, tanto la realización de las elecciones judiciales como la agenda productiva económica. En la medida que podamos desarrollar estos procesos, dos procesos, como asamblea, yo creo que se puede viabilizar porque es un compromiso como asamblea. Entonces, también, claro está, hay que analizar el contenido de los proyectos de ley y que permita superar todas las falencias, los riesgos que se pueda presentar de aquí en adelante. No solo es, digamos, los amparos constitucionales, ¿no? También está por resolverse el tema de la participación de mujeres, como también de postulantes indígenas. Aunque, bueno, esto se puede superar, pero hay que dejar claramente establecido que no se caiga el proceso de preselección por parte de la Asamblea. Entonces, todos estos temas hay que ajustar. En la primera semana, antes de iniciar el trabajo, se planteó ampliar la convocatoria y podía haber sido ese el momento para tomar estas previsiones con relación a los procesos de impugnación
extra asamblea, porque procesos de impugnación, reclamo, intraasamblea, hemos cumplido, está garantizado. No se había previsto este tipo de situaciones. Yo creo que ese era el momento, aunque todavía está pendiente eso, se puede ajustar, se puede arreglar, en la lógica siempre de garantizar la realización de las elecciones judiciales para esta gestión 2024 y como asamblea dar el primer paso en su fase de preselección. De lo contrario, no se podría avanzar a la segunda fase que está a cargo del órgano electoral. Ahora usted dice no se podía prever esto, pero ya hubo experiencias contrarias el año pasado cuando el ciudadano Miguel Ángel Balcázar presenta el primer recurso alegando libertad de expresión. Luego el diputado Leonardo Ayala, ahora es un tercer caso. Creo que hay que blindar de mejor manera el proceso de las elecciones judiciales y no podemos pasar meses y meses esperando cuándo será la fecha de las elecciones judiciales. Ahora, lo primero que hay que resolver, en mi criterio, ya lo había comentado antes de la entrevista, es ampliar el plazo y eso implica modificar la ley 1549. Segundo, también tomar previsiones respecto de la carencia de candidaturas de mujeres hacia el Tribunal Constitucional, incluso también la participación del segmento indígena. ¿Está previsto esto, senador? Yo creo que se va a analizar la siguiente semana. Se aplazó el tratamiento de esta iniciativa que propuso el senador Flores, en el Senado al menos, pero debería ser un trabajo de ambas cámaras legislativas. Yo digo más bien de la Comisión Mixta de Constitución, está bien. Entonces, para poder analizarlo, porque también hay algunas previsiones que habría que siempre compatibilizar con los contenidos del texto constitucional de la ley 025, la ley 026, la ley 027 respectivamente, que hacen para este proceso de preselección. Yo creo que a la siguiente semana esto se va a abordar. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que hay que dotarnos de todas las herramientas, de todas las voluntades, además, para poder avanzar en este proceso de preselección en su fase de examen oral. Senador, ¿está en nada ahorita la Asamblea Legislativa, considerando que hoy esta sala constitucional de Santa Cruz va a resolver el recurso presentado por la señora Margarita Medrano? ¿Se va a comenzar inmediatamente conocida la situación la siguiente semana a tratar? Porque desde la siguiente semana ya van a faltar menos de una semana para que termine el plazo otorgado a la Asamblea Legislativa de 80 días calendario. Sí, de acuerdo a una interpretación, Rubén, estos días no han sido agotados si no es por una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional. Consecuentemente, no es atribuible a la Comisión Mixta de Constitución menos a la Asamblea Legislativa. Eso se puede reponer, es como decir, es como suspender, es como diferir y luego continuaría. Por eso es importante que con los resultados de hoy día se pueda reanudar el proceso de preselección en su fase de las entrevistas y recibir y aplicar a los postulantes el banco de preguntas que se tenía, con todo el cronograma. Lo otro para garantizar también es ampliar el plazo, y ahí está, desde luego estamos de acuerdo, porque estos días perdidos no se puede comprimir, no se puede, en otras palabras, ganar o rescatar para nada. El tiempo ya está perdido. Sí. El tiempo ya está perdido. Entonces hay que reponer y hay que ampliar los plazos y los días que se ha perdido. Quiero entender la situación, no sé si hay consenso en esto en la Asamblea Legislativa. Estos días perdidos es desde el 16 de abril o 13 de abril, tengo entendido, hasta la fecha por decisión de esta Sala Constitucional. Van a quedar reemplazados en adelante, tomando en cuenta que no fue culpa, si queremos, de la Asamblea Legislativa el haber perdido este tiempo. ¿Se podría reponer de esa manera interpretando la ley 1549 o en su caso va a requerir necesariamente la modificación para reponer estos días perdidos con otras fechas? Consiguientemente, en 9 días no va a terminar los 80 días, sino más adelante. ¿Cuál es la consideración? Sí, hay que ver.
Sí, Rubén, hay que ver el mejor instrumento que sea eficaz, que sea garantista para las y los postulantes y para el bien de la institucionalidad de nuestro país, tanto para la Asamblea y para el país. Puede ser la primera interpretación como la segunda, pero siempre, claro, es más garantista una ley. Ahí está la ley 1549, se puede modificar o se puede darle una interpretación, todavía no se ha tomado una decisión final, seguramente en las siguientes horas. Ahí está, claro, la propuesta es ampliar una ley, está ahí en mesa, se difirió su tratamiento, seguramente esos temas se tocarán en las próximas horas, en los próximos días, Rubén. Ya, ahora seguramente habrá más luces para la Asamblea Legislativa una vez que se conozca la resolución del amparo esta tarde en esta sala de Santa Cruz. ¿Y cómo se resuelve esta carencia ya anticipada de postulantes mujeres al Tribunal Constitucional? ¿Han tomado alguna previsión? Mira, no nos han informado todavía, Rubén, se tomará una decisión de manera conjunta, además casi requiere un consenso obligado porque todas las decisiones se tienen que tomar por 2/3. Sí. Ahí estamos aguardando una decisión o un criterio, un lineamiento que se pueda plantear a partir de las dos comisiones mixtas y también con nuestras bancadas parlamentarias, tanto de senadores como de diputados, y finalmente tomemos pues una decisión como Asamblea Legislativa Plurinacional en función a las dos cámaras legislativas. Quizás pueda ser no el único recurso el que tenga que resolverse en la justicia como el que se espera de hoy en Santa Cruz. Hay riesgo permanente de que algún ciudadano pueda interponer otro recurso. ¿Hay forma de blindar esto, senador? Ayer tengo entendido que se ha aprobado una resolución camaral para evitar que estos procesos judiciales puedan afectar el proceso de preselección o el mismo proceso electoral. Sí, lo que nosotros tenemos que aplicar es la Constitución, la ley y la convocatoria. Son 3 instrumentos normativos que garantizan el proceso de preselección. Ahí también deberían los operadores de administración de justicia o las salas constitucionales deberían tomar en cuenta, sin necesariamente afectar el proceso de preselección en su ejecución del cronograma o de las actividades que tiene. A ver. Debería afectar, no se debería afectar a la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, las puertas de la justicia constitucional tocan varios postulantes, pueden tocar, pueden acudir, accionar, pero no necesariamente se debería afectar a la labor de la Asamblea Legislativa, menos a las dos comisiones. Ahí está el debate. Entonces necesitamos que se pueda garantizar el proceso de preselección, pero lamentablemente estos son factores ajenos que no es atribuido a la Asamblea, reitero. ¿Acaso la ley no podía señalar de que el proceso de preselección y el proceso mismo de organización de las elecciones judiciales no debería sufrir estos problemas y que estos casos como el que se presentan en relación a los inhabilitados podrían resolverse de manera paralela, en la vía alterna, de manera independiente el trabajo de la Asamblea Legislativa? Sí, es posible, ¿no? Es posible para que se pueda garantizar el trabajo de las dos comisiones y de la Asamblea. Ahora, aparentemente por estos desacuerdos la Asamblea Legislativa está paralizada. ¿Qué tareas han hecho más allá de preocuparse por las elecciones judiciales en el Senado y en la Cámara de Diputados? El otro día, entre paréntesis, se cuestionaba el trabajo de Israel Guaitari en sentido de que no había convocado desde hace más de 2 semanas a una sesión en la Cámara de Diputados y él justificaba señalando de que cada sesión le cuesta al Estado 35.000 bolivianos y no podían reunirse para absolver o resolver una transferencia de terrenos, por ejemplo, decía él. ¿Qué tareas se han hecho en el Senado durante estos días? Bueno, en el Senado, en los últimos días hemos estado trabajando de acuerdo a la agenda legislativa, la agenda productiva, la agenda de los créditos. Lamentablemente, el último proyecto de ley de la ampliación, o en este caso del teleférico Café,
son 62 millones de dólares, ha sido rechazado. Los otros proyectos de ley todavía están en la Comisión de Planificación del Senado. Estamos tratando de cumplir con la agenda productiva, con la agenda de los créditos para la inversión pública. Y bueno, nosotros, aunque un poco tardío, pero ya hemos cumplido, ¿no?, con los plazos, pero falta algunos proyectos de ley que deberemos aprobar. Por ejemplo, estamos hablando del crédito para la doble vía Caracollo-Bombeo, en su fase de Confital-Bombeo, está pendiente. Ojalá que la Comisión de Planificación pueda de una vez abordar y con cuyos resultados agendar en la plenaria de la Cámara de Senadores. Pero mientras tanto, imagínense, la agenda política, la electoralización, las peleas internas, bueno, está impidiendo de que se pueda llevar adelante el proceso legislativo, las actividades, tanto en diputados, pero fundamentalmente en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿se podría afirmar que finalmente estas disputas internas en el MAS están afectando el trabajo eficiente, efectivo de la Asamblea Legislativa? Porque imagine usted, senador, había mucho tiempo incluso para devolver estos proyectos de ley de créditos desde el 9 de febrero, cuando hubo este acuerdo multipartidario desde el 2 de febrero mejor, para que sean viabilizados estos créditos. Sí, definitivamente, Rubén, está afectando al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En otra hora, yo recuerdo cuando estuvimos en el anterior periodo constitucional, había un promedio de 100 leyes que se sancionaba en el legislativo. Ahora hemos reducido a un promedio de 60. Hay que optimizar el trabajo legislativo, claro está. No es lo mismo trabajar en las dos cámaras legislativas cuando no existe los 2/3 para ninguna de las fuerzas políticas. Imagínense, si bien la aprobación es por mayoría absoluta, pero en estos casos, en definitiva, ni siquiera se logra muchas veces la mayoría absoluta. Entonces, la parte política está afectando, en definitiva, al trabajo y a la eficacia del trabajo legislativo, tanto en diputados como en senadores. Los posicionamientos políticos, la electoralización, las agendas programáticas, porque no todos estamos pensando en lo mismo, cuando en realidad deberíamos apostar por el país, por la patria, por las agendas programáticas que se tienen como Estado, como gobierno. Nosotros ingresamos, Rubén, con una agenda clara, con un horizonte claro, y eso no deberíamos perder de vista como asambleístas nacionales. Reconstruir la economía, proteger la salud de la población boliviana. Ahí está lo que muy recientemente hemos salido del COVID. Entonces, varios temas: el proceso de industrialización de nuestros recursos naturales, constituir una economía de base ancha, eso significa diversificar nuestra economía, nuestros ingresos. Hay mucho tema que desarrollar. Esa es la agenda de trabajo que debería guiarnos también, porque en definitiva, cuando concluyamos nuestra gestión de gobierno como asambleístas, ¿qué es lo que va a evaluar la población boliviana? ¿Qué es lo que va a evaluar? ¿No? Lo que nos hemos peleado, lo que nos hemos, o lo que se pretende imponer o elevar una candidatura. O sea, ¿eso vamos a informar nosotros? No, hemos venido a trabajar por el país, hemos venido a legislar para el país, no para el gobierno, no para el presidente Lucho, sino para el país. Nosotros hemos decidido apoyar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora porque es nuestro presidente. Hemos entrado juntamente con él las elecciones, hemos ofrecido un programa de gobierno al pueblo, eso hay que cumplir. Entonces, claro, otros no piensan así, otros piensan ya en nuevas elecciones, muy tempranamente, y cuando se piensa en nuevas elecciones, en definitiva se pierde el horizonte de trabajo que nos habíamos planteado al momento de ingresar como senadores y diputados. Senador, ¿este estancamiento del trabajo legislativo es solamente atribuible a las peleas internas del movimiento al socialismo, o también cree usted que estas disputas internas en comunidad ciudadana, por ejemplo, entre renovadores y adultos centristas, también tiene incidencia, o las peleas internas en Creemos también tienen incidencia? Sí, pensé que nosotros teníamos este tema interno, ¿no? Este conflicto interno, las divisiones, las fragmentaciones, pero no. Creo que el sistema político, también la oposición, tiene estos mismos problemas, ¿no? Hemos visto
hemos escuchado, la población sabe de que la crisis, las rupturas internas de conservación y renovación al interior de las estructuras partidarias también están afectando visiblemente en la eficacia de la labor parlamentaria en nuestro país. Entonces, no solo es un problema del oficialismo, del MAS y PSP que tiene su representación en el Parlamento, sino también de la oposición, tanto en Comunidad Ciudadana como creemos que, por cierto, tienen también problemas, y muchos problemas, yo diría.